Sobre este tema, que cómo se ha platicado, cómo se ha charlado sobre ello, ni se diga en redes sociales. Luis Omar Montoya nos toma la llamada, doctor en Historia por el CIESAS. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Hombre, gracias doctor por tomar esta comunicación, muy bien, gracias. Pues se habla de apología del delito, ¿no? Particularmente por este tema. Ya expresó la presidenta Sheinbaum su punto de vista, han ocurrido algunas cosas sobre esto. Hay el dilema, si lo podemos decir o no, de prohibir o no los narcocorridos. Ya habló la presidenta. ¿Cuál es su punto de vista, doctor, sobre este asunto? Pues prohibir como tal no se puede lograr algo, digamos, como lo está planteando, digamos, la política mexicana, ¿no? Porque se trataba de prohibir, pues se tendría que prohibir todo, ¿no? Es decir, porque el reggaetón, desde esa perspectiva, pues también es claramente nocivo para la sociedad, ¿no? Porque discursa sobre, digamos, una visión distorsionada sobre la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Sobre el cuerpo de la mujer. Los narcocorridos, en otro sentido, por supuesto, que abonan a esta misma descomposición moral y social, ¿no? De la que, digamos, abreva esta discusión política. Pero prohibir como tal es imposible, no se puede regularizar eso porque responde pues a decisiones muy personales, a un ejercicio de la libertad que cada individuo, a la que cada individuo tiene derecho, incluso garantizado por la propia Constitución. Desde otra perspectiva, prohibirlo en el espacio, los espacios públicos, regularizarlo a través de, digamos, decidir a quién se le da permiso para que puedan presentarse en sus conciertos, pues es otra cosa, ¿no? Y seguramente en un primer momento varios gobiernos municipales y estatales lo harán más por un asunto de moda política y por, digamos, montarse en la discusión actual, pero al mediano plazo va a ser también una cuestión insostenible, sobre todo por la naturaleza económica que significa, que representa el narcocorrido, porque al final, detrás de este fenómeno cultural y de lo que se discute en el espacio público, hay una realidad económica que mueve millones de dólares y que de, digamos, censurarlo o intentar censurarlo de forma tajante, pues generaría también una afectación económica para diferentes procesos locales y regionales, Alejandro. Doctor, aunque de esto se ha platicado ya por mucho tiempo, ¿no? De los narcocorridos, de las telenovelas que manejan el tema también de este asunto, ¿no? Particular, las series en las plataformas y demás, las películas, todo esto, aunque se ha manejado, tomó en este momento, digamos, mayor fuerza derivado de lo que ocurrió con este grupo que puso la imagen de un narcotraficante en pleno concierto, y de ahí se elevó, digamos, la discusión, aunque siempre ha estado. ¿Podría formar todo este tema del narcocorrido, se lo pregunto así, como parte de algún elemento cultural en nuestro país, y que eso haga justamente que no se pueda desarraigar de esa manera? Sí, definitivamente el corrido en general, no solamente el narcocorrido, el corrido forma parte de, digamos, una dinámica y una realidad cultural del país. El corrido, digamos, en su función social en realidad tiene su origen en el siglo XIX. Durante la independencia de México, pues están los romances, ¿no? El romance a Miguel Hidalgo, en fin, o sea, en ese contexto específico histórico, ya, digamos, el antecedente directo del corrido está cumpliendo con su función social, que es la de informar. Y por supuesto que en la época de la Revolución Mexicana pues termina, digamos, de adaptar o de, digamos, construir toda su forma y de asumir todas sus funciones sociales. Ha estado presente a lo largo al menos de 2 siglos, entonces por supuesto que está vinculado no solamente con procesos históricos, sino también, digamos, con apropiaciones culturales por regiones, porque tampoco podemos generalizar, es decir, dentro del corrido mexicano pues hay diferentes tradiciones, ¿no? La tradición de la bola suriana o la tradición del corrido norteño, y estas tradiciones tienen que ver con formas de componer, pero también con formas de interpretar y con formas de narrar. Específicamente hablando del narcocorrido, que plantea inicialmente un problema, digamos, de lenguaje, el narcocorrido tiene su origen en realidad en la década de 1970. En esta coyuntura es cuando aparecen corridos icónicos como Contrabando y Traición, La Banda del Carro Rojo, en fin, y otros corridos muy importantes, agrupaciones, claro, como los Tigres del Norte, pero no solo ellos, sino los Broncos de Reynosa, que fueron realmente el cerebro detrás de los Tigres del Norte, el cerebro creativo musical, y por supuesto a raíz de este momento histórico van a aparecer por décadas diferentes referentes dentro del mundo del narcocorrido. Por ejemplo, en los 80s, los Invasores de Nuevo León, que graban un corrido muy importante dedicado a Rafael Caro Quintero,
Recordemos que en aquella época, pues el cártel de Guadalajara es quien marca la pauta en términos, digamos, sociales, como hoy lo hace el cártel Jalisco, por ejemplo, Nueva Generación. Entonces, ciertamente el corrido en su conjunto, claro que está vinculado con procesos culturales, arraigado en la cultura del mexicano, que además tiene que ver con la violencia, ¿sabes? Porque si uno revisa, por ejemplo, la literatura del siglo XIX, Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, o en el siglo XX, por ejemplo, Juan Rulfo, El llano en llamas, Pedro Páramo, este famoso cuento donde dice, diles que no me maten, por favor, diles que no me maten, uno se va a dar cuenta que la violencia finalmente es un eje articulador dentro de la cultura mexicana y es un asunto que se puede revisar desde la literatura y por supuesto también desde la música, Alejandro. Interesante, qué interesante, doctor. Le mando, de verdad podríamos seguir charlando, el tiempo se nos va. Lo voy a molestar después, si me permite, más adelante para platicar, porque el tema va a seguir vigente un buen rato y lo seguirá, y para seguir avanzando en la discusión y en la charla. Doctor, gracias por tomar la llamada, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y a sus órdenes. Oliva Noticias.